accidente de construcción? Contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de Abogados de Confianza, un programa que les traemos a todos ustedes para que tengan información sobre casos de accidentes y lesiones personales. Nos acompaña el abogado Michel Proner y el abogado Carlos Besilla. Ambos forman parte de este equipo legal que está luchando por sus derechos día a día. ¿Cómo están, abogado Michel y abogado Carlos? Como siempre, todo bien, muy contente, alegre para presentar información. Yo espero que la gente aprecie la información porque es importante saber sus derechos después de un incidente con lesiones. Y para mí me encanta siempre de presentar esa información. Carlos, ¿tú cómo estás? Bien, Michel, feliz, contento porque estamos aquí una vez más, el equipo de abogados en vivo de los abogados de confianza, listos para absolver las consultas que tenga esa comunidad latina que nos está viendo, que sabemos que muchos de ellos son trabajadores, bueno, todos son trabajadores, algunos de ellos son trabajadores específicamente de la construcción. El día de hoy tenemos un programa preparado para toda esa comunidad latina que nos está viendo. Así que, Marcia, cuéntanos qué tenemos como tema para el día de hoy. Así como dice el abogado Carlos, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de accidentes de construcción. Sabemos que muchas personas de la comunidad latina trabajan en este tipo de trabajos, en construcciones. Entonces vamos a darles información sobre lo que deben hacer en las primeras 24 horas. Como decía, vamos a tener aquí a los abogados expertos que nos van a responder algunas preguntas sobre este tema, pero también vamos a abrir el espacio para que las personas que nos están siguiendo por las redes sociales nos puedan hacer las preguntas y aprovechen la experiencia de estos abogados. Entonces voy a comenzar preguntándole al abogado Carlos, ¿qué es lo primero que debo hacer justo después de un accidente de construcción? Perfecto, Marcia. Mira, muchas personas se equivocan justamente en cuál es el primer paso que deben de tomar. Si tú tienes un accidente, supongamos que estás subiendo una escalera y la escalera es defectuosa y te caes, lo primero que debes de hacer es buscar atención médica. ¿Por qué? Porque si tú tienes un accidente, lo lógico es que tengas lesiones. Y las lesiones son los daños que vas a reclamar si es que llegases a poder generar una demanda civil por indemnización de esas lesiones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es saber o reconocer cómo se siente. Me duele el brazo, me duele el hombro, tal vez me fracturé el brazo, y buscar siempre primero es la salud, buscar atención médica para que así todas esas lesiones, todas esas heridas queden documentadas. Por otro lado, también, cuando uno se lesiona, hay muchas veces que la gente dice, no, mejor me quedo callado para que mi jefe no diga nada y sigo trabajando con dolor y trabajo 2, 3, 4 días aguantándome una fractura en el brazo. No es así. Si tú estás mal, tu salud es lo primero. Y asimismo, tienes que reportar el accidente con tu jefe. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder tener acceso al derecho de compensación por tener un accidente de trabajo, pero también va a quedar documentado en los diferentes reportes de seguridad de la obra en construcción de que tú has tenido un accidente en ese momento, en esa fecha, en esa hora. Y asimismo, el procedimiento es que si no puedes moverte o tienes alguna complicación mayor, pues puedes tomar un vehículo hacia el hospital, o lo ideal sería que también se llame a una ambulancia para que la ambulancia llegue a recogerte y también ahí tener la primera atención, que es la atención prehospitalaria. Entonces, esas son dos cosas que siempre se tienen que observar, que es reportar el accidente con tu jefe y también buscar la atención médica. Todo esto para que quede documentado la fecha, la hora, el día, el lugar donde ocurre el accidente. Perfecto, abogado Carlos. Y me pregunto también, muchas de las personas que nos contactan tienen miedo de tener problemas si hacen un reporte al jefe o al hospital. Entonces, ya decía en las recomendaciones del abogado Carlos que era importante hacerlo, pero quisiera hacer énfasis en esto. Abogado Michel, ¿por qué reportar al jefe y al hospital también de las lesiones? La verdad, yo tengo muchos clientes que llegan por mi oficina y es una historia muy común que el jefe dice mentiras. Yo tengo un caso que
El jefe y el empleador eran amigos por 15 años, amigos de corazón. Y después de un incidente, el jefe que tuvo un reporte con otra empresa que llegó para hacer el trabajo, el jefe decía que no ocurrió dentro del trabajo. El trabajador decía, sí, claro que sí, llegó una ambulancia al lugar del trabajo, pero no es solo como eso. Muchas veces el patrón lleva el trabajador al hospital diciendo, tú tienes que decir que llegó en tu casa, pero que tú no tienes permiso de trabajar en ese país, por tantas mentiras. La verdad es siempre mejor de reportar el incidente con los detalles que ocurrió al inicio. Por un reclamo de compensación, uno tiene una obligación de reportar el incidente al empleador dentro de 30 días. No significa que el empleador va a escribir todo el reporte o que va a decir la verdad después, pero al menos estás haciendo todo lo que tú puedas hacer para mostrar tus derechos, para continuar de hacer todo del parte tuyo. Claro que uno puede olvidar sus derechos, pero no es una buena idea. Después de un incidente con lesiones, uno tiene el derecho de haber pagamentos por honorarios perdidos, por gastos médicos, no solamente el día después, pero por la vida si tiene lesiones permanentes. Y también con una demanda tiene el derecho de haber pagamento por dolor y sufrimiento. Si tú inicias con mentiras, no diciendo nada a tu patrón, pierdes una oportunidad de haber prueba. El patrón puede refutar que ocurrió en el trabajo. También si tú reportas al patrón, él puede decir que no es la verdad. Tus compadres de trabajo, por miedo de su trabajo, pueden decir no era una mentira. Pero tú tienes que hacer todo posible por tu parte. Reportarle al jefe como tu obligación sobre la ley. Y también tiene que ir al hospital si tiene lesiones. No tiene que haber miedo. No tiene que ir a un clínico. Puede ir a un clínico, pero si te vayas a un clínico o al hospital o al mismo lugar, tú tienes que decir cómo ocurrió el incidente en su trabajo. Si puede tomar fotos, eso también es importante. Pero la cosa más importante, no tiene que iniciar con mentiras porque puede cambiar la situación contra tus intereses. Perfecto. Quisiera continuar contándole al abogado Carlos. ¿Qué pasa si el jefe me dice que no contacte a un abogado? ¿Debería contactarlo desde el inicio o debería no escuchar al jefe que está recomendando esto? ¿Qué piensa? Bien, es muy importante, ya algo lo mencionaba Mitchell. Es importante que siempre te asesores bien. ¿Por qué? Porque al momento que pasa un accidente, la persona tiene que buscar la atención médica. Una vez que llega la ambulancia, una vez que ingresa al hospital, vamos a tener una fecha aproximada, o mejor dicho, vamos a tener la fecha del accidente. Pero la persona no sabe que puede reclamar y qué derechos puede reclamar. Puede ser que, por ejemplo, cuando llegas al hospital, el patrón te lleva al hospital y te dice, hey, no digas que fue el accidente, fue en el trabajo, di que fue en tu casa. Y tú vas con el doctor y dices, no, doctor, me rompí el brazo estando en la casa cocinando. ¿Qué sucede ahí? El doctor va a poner eso en el reporte y por lo tanto nadie te va a creer que tuviste después un accidente trabajando porque ya hay algo por escrito que tú le dijiste a alguien más. Hey, yo me accidenté en la casa. Entonces, como ya decía Mitchell, no hay que mentir. Peor aún para ayudar a una parte que puede estar posiblemente involucrada. Adicionalmente, ese hecho de que tú tienes un accidente
El abogado te puede ayudar a ti a decir si tienes derecho para compensación, para demanda o tal vez para las dos cosas. Entonces, tú, una persona accidentada que está con mucho dolor en ese momento, que no sabe qué hacer, que está solo en este país, no conoce todos los derechos. Por eso es bueno siempre guardar el teléfono que ven aquí en pantalla, el 1-800-321-1234. Apenas tengan un accidente, busquen atención médica, documenten del accidente, reporten el accidente con sus jefes, pero también busquen a un abogado que primero les explique qué hacer en ese momento de dolor respecto a sus lesiones. Y segundo, les explique todo esto en su mismo idioma. ¿Cuáles son sus derechos? Si una persona no tiene abogados, pues puede cometer todos estos errores que estamos ya diciendo y puede perder sus derechos. Por eso, antes de continuar hablando o encubriendo a alguna de las partes que puede estar involucrada en el accidente, es mejor asesorarse bien, reconocer cuáles son sus derechos y pues obviamente haciendo todo esto con los abogados de confianza. Son excelentes recomendaciones por parte de los abogados. Voy a hacer énfasis también en el teléfono, que ya lo mencionaba el abogado Carlos, que es 1-800-321-1234. Nuevamente, 1-800-321-1234, para que ustedes se comuniquen con nosotros en caso de que hayan tenido o conozcan a alguien que haya tenido un accidente y quiera que los abogados de confianza guíen su caso. Entonces vamos a seguir con las preguntas, pero antes también quiero hacer recuerdo a la gente que nos está siguiendo de que pueden mandar sus consultas, de que aprovechen para comentar en las redes sociales con sus preguntas y que aprovechen para que estamos con los abogados expertos que saben del tema. El abogado Michel Proner tiene más de 30 años de experiencia en estos casos, entonces es la persona a la que hay que escuchar en caso de accidente. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Quiero preguntarle al abogado Michel Proner, ¿qué errores cometen los trabajadores de la construcción en las primeras 24 horas de un accidente? ¿Cuáles suelen cometer y cómo evitar estos errores? Bueno, si no sufres lesiones, puedo continuar a trabajar. Pero si sufriste lesiones, atención médica es fundamental, importantísimo. ¿Por qué? Tú no sabes, por ejemplo, si tuvo un golpe en la cabeza, si tiene daño cerebral o no. Tú no puedes saber, o puedes saber, pero no puedes saber la dureza, si es seria o no es seria. Pero existe un detalle médico que se llama neuroplasticity, que es la habilidad del cerebral de recuperar. Y atención médica puede cambiar tu futuro en un modo fundamental. Pero no solo por un golpe en la cabeza, también por cual misma lesión, tú puedes ver prueba que ocurrió en su trabajo, porque la primera cosa que va a preguntar un médico, una enfermera, es cómo ocurrió esa lesión. Y tú tienes que decir, ocurrió en mi trabajo. Con eso, tú tienes derechos del seguro. También si estás aquí trabajando sin documentos y si tu patrón está pagando en efectivo, existe el derecho de haber pagamentos por los gastos médicos por todo el tiempo que necesita. Si tu patrón no tiene seguro, si estás pagando en efectivo, pueden buscar otras empresas que están trabajando allí, que es posible que ellos tienen el seguro que falta, o también existe un fondo del Estado, del New York Insurance Fund, que sí paga cuando no existe seguro. Y tú puedes acumular gastos médicos sin límites si no tienes un reclamo. Eso puede seguir tu nombre, pero cuando tú dices que ocurrió en el trabajo, tú tienes un derecho que cambio. Pagos por los médicos, por los gastos. Y también tiene prueba de las lesiones que puede dar prueba
que merece dinero por dolor y sufrimiento, y puede haber un caso millonario a veces, pero ese inicio con el tratamiento médico que puede cambiar tu salud, tu futuro y el dinero por tu familia. Entonces tiene que haber esa atención médica. Segundo, tiene que reportar el incidente por la ley. Cuando tú reportas el incidente a tu patrón, el patrón tiene un obligo de reportarlo a su seguro por la ley. Dentro de 14 días el patrón tiene que reportar el incidente y después el seguro de compensación tiene que iniciar pagamentos en 18 días. Por la ley, 2/3 de los honorarios perdidos. Es verdad que esos pagos pueden haber complicaciones porque, por ejemplo, si tu patrón no reporta o no tenía seguro, o si el patrón refuta de esa lesión ocurrió en su trabajo, o que tú no eres trabajando para él o algo, puede tomar más tiempo. Pero muchas veces no, los abogados con experiencia estamos exitosos mostrando la prueba del incidente y eso inicia con la prueba de los gastos médicos y los archivos de los médicos, una ambulancia que llega del sitio del incidente. Eso prueba vale. No significa que yo no pueda ganar un caso por un cliente que no tuvo esa prueba. Muchas veces yo tengo muchísimos clientes que no pasan por un médico por 2, 3 días, 2 semanas o algo. Pero los casos pongan más difícil de ganar. Entonces, tratamiento médico. Reporta la verdad que ocurrió en su trabajo. Reporta el incidente a tu patrón y últimamente llama a un abogado para que nosotros podamos investigar, buscar fotos, pruebas que muestre el incidente y cómo ocurrió. Perfecto, vamos a pasar entonces a las preguntas del público después de esta información que han dado los abogados para que todos ustedes conozcan sus derechos, ¿no? Eso es lo que nos interesa, que la comunidad latina conozca sus derechos y en caso de tener un accidente sepa cómo actuar también después del accidente. Vamos a ver qué nos dice el público, la vamos poniendo en pantalla. Aquí Jeff Martínez dice: tengo un caso de compensación laboral, me van a operar de la columna L5-S1, me recomendaron 4 inyecciones facetarias bilaterales. Tengo radiculopatía cervical y lumbar y 4 hernias. ¿Cuánto vale mi caso? Ok. Me caí en un deck que estaba podrido, también hay demanda al dueño de la casa. Ok. Al inicio, disculpe por tus lesiones. Espero que se siente mejor. Pero, hablando del valor, al inicio, yo pienso que tiene 2 reclamos, uno por compensación y una demanda. Me voy a hablar al inicio como hiciste la pregunta, del reclamo de compensación. El reclamo de compensación llega con el derecho de haber pagamentos por los honorarios perdidos. 2/3 de tus honorarios perdidos, que se paga cada 15 días. Tú tienes que mostrar tus honorarios perdidos. Cuando inicia un reclamo, si tu patrón dice sí, él era ganando eso y tú dices sí, yo era ganando eso, es muy simple de mostrar los honorarios perdidos, pero a veces el patrón dice un número bajo y tú dices un número alto, pero al fin el juez va a determinar cuál es el número. Ese número es multiplicado por la incapacidad. Si el juez dice que tú es incapacidad 50%, tú vas a llegar, no, por ejemplo, si el salario es 3,000 cada 15 días, ¿ok? 2/3 es 1,000.
Pero si estás solo 50% incapacitado, es la media. Y tú llegas con 500 cada 15 días. Pero si cambia por una cirugía y es 100% incapacitado, el juez puede subir esos pagos y va a llegar a 1,000 una otra vez. Entonces, con los cirugías puede haber incapacidad de 100%, pero con tiempo después el juez va a determinar, no, ha recuperado, él puede ser 75%. Entonces, esos son los pagos. Todos los gastos médicos tienen que ser pagados con ese reclamo. Pero al fin, por un acuerdo global, que se llama un acuerdo 32, sección 32 de la ley del seguro laboral, Workers' Compensation Law, Section 32, tú puedes ver un acuerdo global que da un pago y para terminar el reclamo. Normalmente esos pagos llegan después de 2 años, pero no es determinado solo de usted y tu abogado, es también el seguro que quiere hacer el acuerdo. Y si ellos buscan hacer un acuerdo con tu abogado, tú puedes hacer un acuerdo global, pero ese acuerdo es determinado de los pagos que existe y que cuánto aproximadamente el seguro tiene que pagar en el futuro y cuánto por ciento estás incapacitado con tus lesiones. Tiene lesiones serias, puede ser un gran pago, pero con los reclamos de compensación no puede ser un caso millonario. Con la demanda, con tus lesiones, puede ser una caso millonario, pero tú dijiste el dueño de la casa. Dueños de las casas en Nueva York tienen exclusiones dentro de la ley laboral de las demandas que dice 1 and 2 family owner-occupied residences have an exemption under the labor law. Que existe que 1 o 2 familias, casas, donde los dueños viven allí dentro, tienen una exclusión y no tienen que pagar, y ni menos su seguro. Entonces, tus abogados es posible que están luchando con la ley para mostrar que esa casa no era una casa de residencia que debe vivir el dueño, pero un investimento o algo. Entonces, el caso puede ser un caso millonario, puede ser un caso que vale nada, porque tus abogados no hacen su trabajo bien o por los detalles del incidente se pierde el caso. Pero yo espero que el caso es exitoso, es un caso millonario, pero que tus lesiones sean serias. Buena suerte. Así es, Mitchell. Bien, Rafael Montoya nos dice: hola, tuve un accidente de construcción, me caí de una escalera de 6 pies, me lastimé la espalda, tengo cirugía en la espalda baja, cirugía en ambos hombros y cirugía en el cuello y tobillo. ¿Es un caso bueno? No, Rafael, un caso por 6 pies no vale nada. 8 pies sí, pero 6, no, estoy bromeando. Parece un caso que puede ser exitoso. Depende del abogado y bueno, de dónde ocurrió, cómo ocurrió. Necesita más detalles, pero para mí parece un caso bueno. Buena suerte, Rafael. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Luis Mendoza, que es por Facebook. Dice: abogado, ¿qué pasa si me lesioné en construcción, pero no lo reporté el mismo día por miedo a perder el trabajo y a ser deportado? ¿Qué es la mayor amenaza que tenemos aquí? Ok. No reporté el mismo día, pero ¿cuánto tiempo pasó? Si pasó lunes y hoy es jueves, puede reportarlo hoy y ir a un médico. Si pasó en el 1978, no vale. Yo no sé cuándo ocurrió, porque solo dice que no se reporta el mismo día, por miedo.
depende de cuánto tiempo pasó. Si pasó dentro de los últimos 30 días, ya tiene suficiente tiempo para deportarlo. Si es más de 30 días, buena suerte. Después, no va a ser deportado por un reclamo, por nada. No puede ser deportado porque tiene un reclamo de compensación laboral, ni porque tiene una demanda. Eso es una idea que puede decir tu patrón o algo que tiene miedo que tú vas a iniciar una demanda por tus derechos, pero en más de 30 años de mi trabajo no existe uno que va a ser deportado porque inició una demanda. Tú tienes derechos por la ley en Nueva York que se escribió with the Balbuena case, que un que está trabajando sin documentos tiene el derecho de iniciar una demanda. Propio el corte más importante de Nueva York, el Court of Appeals, escribió eso, y esa ley es buena ley. Tú puedes ser deportado por cual misma razón si no tiene documentos, porque la migra puede deportarlo porque estás en ese país sin documentos, pero no por una demanda. Claro, si estás involucrado dentro de un incidente penal, un crimen, no es un caso civil. Si, por ejemplo, si estás un ladrón y la policía se escapa y estás en esposas, claro que puede ser deportado. Eso es un proceso penal, no civil. Penal es por tu libertad. Civil es por dinero. Con una demanda estás buscando dinero, no tu libertad. Hasta ahora existe seguridad en esos cortes que la seguridad no están buscando inmigrantes con documentos o sin documentos. Y no tiene que haber miedo. Y ni menos tiene que presentar en corte. Tu abogado puede hacerlo para usted. Puede iniciar los documentos, puede iniciar el reclamo, puede iniciar la demanda, puede hacer un acuerdo. Y es posible que tú no tienes que salir de tu casa si no quieres. Pero tiene que hablar con un abogado. El de reportarlo al tu patrón. El abogado puede hacer eso también para usted. Pero tiene que ir a un médico, tiene que decir que ocurrió en su trabajo. Porque si no fuiste de un médico, tú no tienes prueba de tu incapacidad y el reclamo va a perder. No existe ningún reclamo por lesiones sin médicos. Imposible. Cada reclamo por lesiones tiene que haber médicos que puede escribir eso ocurrió como eso. Es la historia que inicia cada cita con un médico. Entonces, tiene que hablar con un abogado, tiene que ver a un médico, tiene que decir que ocurrió y que se duele. Y si eso pasó más de 30 días detrás, no va a ser nada, Luis. Por nada. Y buena suerte con tu situación con la migra, pero eso no entra en eso reclamo. Que ya saben, a perder ese miedo. Yo sé que son tiempos difíciles, pero primero, no hay que tener miedo del jefe, tampoco hay que tener miedo de la migra, porque la salud siempre es lo primero y se va a reclamar temas que la ley mismo les asiste. Vamos con la siguiente pregunta. Juan Mejía dice, tengo casi 6 años en un carro de Uber. Me atropelló por detrás. Me operé del hombro, del cuello y aún no hay oferta. Sí, es verdad, Juan. Tiene un caso 6 años, un carro de Uber que se atropelló dentro de tu ópera. Y tuve servir en el hombro, en el cuello. Y no tiene una oferta. ¿Quién es tu abogado? No es abogado de confianza. ¿Qué puedo decir? No entiendo la pregunta, pero buena suerte, Juan. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, también a la gente que nos manda. Aquí hay otra. Hola, abogado. Hoy lo esperamos en el vivo.
¿Cambia algo cuando la compañía de seguro pone un buffet de defensa de lesiones personales? ¿Quiere decir que mi caso vale mucho? Es una pregunta de YouTube. Hoy no esperamos en el video. Cambia algo cuando la compañía de seguro pone un buffet. No, non significa niente. Non significa nada por nada. Non significa nada. Los acusados pueden cambiar abogados como tú puedes cambiar abogados. Un cliente tiene el derecho de cambiar abogados como quieres. Como yo puedo cambiar mi vestido, tú puedes cambiar abogados. Tú tienes un derecho sin límite de cambiar abogados y también los acusados tienen un derecho de cambiar abogados. Eso no significa que el caso vale o no vale. Buena suerte. Gracias a Lautaro, buena suerte y a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Aquí nos mandan mensajes, también dice excelente, los mejores, siempre atentos a las llamadas, pendientes de la salud de los clientes, recomendados, los mejores abogados de confianza en Nueva York, Proner & Proner, excelentes los mejores. Muchas gracias, Juan Pablo, por este mensaje. Es siempre lindo recibir todo el cariño de la gente, de los clientes, de la gente que nos sigue. También José González dice gracias por las respuestas bien claras. Dios los bendiga. Gracias por la confianza de todos mis clientes. Yo me voy a luchar siempre con toda mi fuerza para ustedes. Saludos. Sí, un saludo a Daniel que nos manda Mi gran placer de servir a la comunidad y a mis clientes. Es el honor de mi vida y eso aprecio con todo mi corazón. Gracias. Y para cerrar, quiero recordarles que tenemos un número de teléfono que es gratuito, que es confidencial, que hablamos español y que no tienen que preocuparse por su estatus migratorio. Ustedes tienen derechos, la comunidad latina también tiene derechos en caso de accidentes y si ustedes necesitan consultar su caso, está el número 1-800-321-1234. Nos vemos el próximo martes para la transmisión en vivo y ha sido un gusto acompañar al abogado Mitchell y al abogado Carlos con las preguntas para esta transmisión, dándoles información a todos ustedes que nos siguen. Muchas gracias, abogados, y hasta la próxima. Gracias a Carlos, gracias Marcia, paralegal más linda, más bella, y gracias a todos escuchando y hasta el próximo, que se vaya bien. No me dieron equipo de seguridad y caí del andamio. Tuve gastos médicos que yo no podía pagar. Necesitaba un abogado que hiciera más por mí. En Abogados de Confianza todos hablamos español. Tu idioma. Llama ya. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis.